El Frente Justicialista de Liberación, con la lucha del pueblo, asegura viviendas dignas, un salario real para todos los trabajadores, nuevas fuentes de trabajo, total amnistía para los hijos del pueblo, la nacionalización de los sectores claves de la economía, liberación, una patria socialista con... Con Perón en España y sin posibilidad de ser candidato, el 11 de marzo de 1973, la fórmula compuesta por Héctor José Cámpora y el conservador Vicente Solano Lima ganó las elecciones con el 49% de los votos. En las elecciones de 1973, el peronismo se presentó con un frente heterogéneo, el Frente Justicialista de la Liberación, pero el candidato no podía ser Perón, porque Lanús, el último presidente del régimen militar instaurado en 1966, había establecido una cláusula según la cual solo podían presentarse como candidatos quienes tuvieran residencia legal en el país antes del 25 de agosto de 1972. Por eso el candidato fue su delegado, Héctor Cámpora, a quien eligió principalmente por la lealtad. No obstante, Cámpora no era un advenedizo en política. Desde la campaña electoral se mostró la debilidad del presidente con la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Yo soy así, he sido toda mi vida así, y seguiré siéndolo, porque creo que la lealtad es una virtud. El presidente electo era consciente de que esos votos eran de Perón y que él se convertiría en un presidente por delegación. La candidatura de Cámpora entonces representó sobre todo a los sectores más juveniles y radicalizados del peronismo, que asociaron el triunfo electoral con la puesta en práctica de un socialismo nacional. Mientras los sectores del sindicalismo peronista se sentían los verdaderos peronistas y los protagonistas de la resistencia, quedaron postergados y se enfrentaron políticamente con el sector juvenil representado por los montoneros. Esta asunción no significó el cese de la violencia ni el enfrentamiento entre los sectores dentro y fuera del peronismo. La juventud peronista y organizaciones armadas por un lado, y la burocracia sindical y política por el otro, disputaron un espacio de poder real y simbólico en el gobierno, en tanto que imaginaron a Perón a la medida de sus necesidades. El líder revolucionario que encauzaría el país hacia el socialismo se oponía al líder histórico que sostenía la armonía entre el capital y el trabajo en el interior de la comunidad organizada. Perón no era ni uno ni otro. Cámpora, como emblema de lo que era la juventud peronista, provocó una violenta reacción por parte del sindicato, que no estaban dispuestos a otorgar a la juventud peronista esa gran parte del poder que representaba Cámpora. El tío, como se lo llamaba en ese entonces, se mostró incapaz de comandar ese tiempo de pasiones y efervescencia. El día de la asunción de Cámpora, una enorme multitud calculada entre 200.000 y 700.000 personas ocupó la zona entre el Congreso y la Casa Rosada para celebrar el fin de 18 años de dictaduras y proscripciones. Con el pueblo en la calle, el gobierno democrático tuvo que enfrentar ese mismo día su primer conflicto, a raíz del reclamo masivo de liberación de los presos políticos de la dictadura, algo a lo que el Frejuli se había comprometido en la campaña electoral. No puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos, y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Todas las organizaciones guerrilleras que actuaban al momento de asumir el presidente Cámpora decidieron continuar organizadas. Para el momento de que Cámpora juró como presidente, poco después del mediodía, ya había unanimidad en el Congreso de que la amnistía debía ser amplia y comprender a todos los presos políticos. Pero las agrupaciones políticas que tenían a sus militantes presos comenzaron de inmediato a presionar al gobierno de Cámpora para que liberara a los presos ese mismo día sin ninguna demora. Finalizada la ceremonia de asunción, una enorme manifestación de una estimada al menos 50.000 personas, conocida como la Marcha de la Liberación, se dirigió a Buenos Aires, a la cárcel de Devoto, para liberar a los presos que estaban allí, desencadenando una pueblada que se ha conocido con el nombre de Devotazo, aunque lo mismo sucedía en otras cárceles del país al mismo tiempo. Las semanas siguientes, la efervescencia y la movilización social se mantuvieron.
Los sectores de la izquierda generaron un ciclo de tomos de hospitales, universidades, empresas y entidades públicas. La situación iba a generar preocupación en Perón, que responsabilizaba a Cámpora de sumergir el país en un caos social y político. Así, se demostraba que en realidad el presidente Cámpora no controlaba nada, sino que el camporismo era el que iba imponiendo las decisiones. Las cosas habían empezado mal y el gobierno asumido hacía pocas horas estaba sobrepasado. El objetivo era normalizar el país del terrorismo, modificar las variables de la producción y terminar con una inflación del 4% mensual. Para eso, el equipo encabezado por José Gelbard diseñó un pacto entre el sindicalismo y los grupos económicos para subir salarios y fijar precios máximos. Firmado el 8 de junio de 1973 por la CGT en representación de los trabajadores, la CGE en representación del empresario privado nacional y el gobierno. El pacto social fortaleció los sindicatos, garantizó el papel planificador del Estado, amplió el espacio de las empresas estatales y privadas de propiedad nacional, a la vez que reducía la influencia de las empresas multinacionales. El plan fue apoyado por la CGT y el empresario de capital argentino, pero fue criticado por los voceros de las empresas multinacionales y las asociaciones empresarias del gran capital, como la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. El acuerdo fue presentado como una solución para la economía. Como primera medida, se realizó un alza generalizada de precios de servicios y combustibles, al tiempo que se crearon juntas sindicales y vecinales para controlar el valor de los productos de la canasta básica. La nacionalización de empresas, las barreras aduaneras a productos extranjeros, control de cambio, la reforma de la ley financiera y la intervención del comercio de granos y carnes fueron otras de las medidas que experimentó Cámpora. Los días pasaban y las ocupaciones se multiplicaban, y el desborde era absoluto. Medios de comunicación, facultades, empresas y hasta dependencias gubernamentales eran repartidas entre la JP y los sindicalistas. Las universidades fueron intervenidas y las cátedras debieron cambiar su orientación. Nadie ni nada escapaba del largo brazo de las tomas violentas, lo cual también significaba un conflicto interno dentro del peronismo. Frente a toda esta imagen, Perón, que se encontraba en España, estaba sumamente disgustado, ya que era un hombre que quería mantenerse dentro de la institucionalidad y reprochaba mucho estos actos que en tanto se tornaban a la violencia como hechos revolucionarios y no como un desborde de la época de la dictadura. Ese disgusto se haría explícito cuando el presidente Cámpora viajó a Madrid a mediados de junio para acompañar a Perón en su retorno. Según relatan algunos testigos, Perón estaba tan disgustado que en una reunión le dijo a Cámpora que su gobierno era una camada de aventureros, marxistas y de homosexuales, y que mientras el país estaba en llamas, él se encontraba haciendo turismo en Madrid. Para la vuelta de Perón al país se organizó una gran fiesta de bienvenida que culminó en tragedia. El acto, organizado en Ezeiza, dentro del cual se estima que acudieron entre unas 2 y 3 millones de personas, fue organizado por López Rega, de derecha, por lo que el palco estaba tomado por la derecha, mientras que en las inmediaciones estaba la gente de izquierdas, obviamente ambos grupos armados. Cuando la numerosa tendencia de la columna intentó colocarse frente al palco, comenzó un violento tiroteo con armas largas contra la multitud. La masacre de Ezeiza fue considerada por parte de la tendencia y por grupos guerrilleros como la FARC y montoneros como una declaración de guerra por parte de la extrema derecha. Esto provocó una gran irritación en Perón. El eslogan de campaña era cada vez más palpable. El poder real estaba en Perón, mientras que la presidencia de Cámpora se diluía indefectiblemente. Al día siguiente de los sucesos de Ezeiza, Perón dio un discurso por la televisión en el que quedó claro su alineamiento con la derecha peronista. Se refirió a los infiltrados en el movimiento peronista. Aclaró que no había nuevos rótulos que califiquen a la doctrina peronista y, sin nombrarlos, condenó a los ministros cercanos a Cámpora y al gobierno por inoperancia. En la práctica, el gobierno de Cámpora se había terminado. Con el retorno de Perón, el poder pasó de la Casa Rosada a su residencia en Gaspar Campos. No había espacio para dos liderazgos en ese contexto crítico. El presidente y los ministros debían ir a la residencia para reunirse con Perón. En una de esas reuniones, Cámpora ofreció su renuncia, luego de que López Rega le preguntó delante de todos, menos de Perón,
cuál iba a ser el papel que jugaría el líder en el país. Elevando nuestras renuncias con carácter irrevocable al Congreso de la Nación, poner a consideración del pueblo argentino lo que ella hubiera votado con satisfacción, con alegría y con orgullo el 11 de marzo, al líder de nuestro movimiento y al líder de los trabajadores, el general Juan Perón. Frente a la presión, el presidente puso la renuncia a disposición de Perón. No obstante, el cambio no se haría efectivo hasta que no estuviera garantizada la sucesión. El plan de López Rega era saltearse la ley y que asumiera como presidente su yerno Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados. Para ello, envió al presidente provisional del Senado, Alejandro Díaz Vialet, a una misión diplomática en Argelia. Ese mismo 12 de julio por la noche, el vicepresidente Solano Lima anunció que al día siguiente él y Héctor Cámpora renunciarían y explicó que el candidato natural era Perón, pero que él fue vetado y que ahora era la oportunidad para que se presente su candidatura. Finalmente, el 13 de julio, Cámpora y Solano Lima presentaron su renuncia indeclinable. Raúl Lastiri, siendo el tercero en la línea constitucional de sucesiones por su cargo de presidente de la Cámara de Diputados, asumió como presidente de la República Argentina por interinato durante 3 meses. Durante su breve periodo se detuvo este giro a la izquierda dado durante el gobierno de Cámpora. Dentro de sus hechos más importantes como estadistas se encuentran la creación de la AAA, el asesinato del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el decreto de ilegalidad del ERP y la proclamación oficial de la fórmula del Frejuli Perón, la cual posteriormente sería la vencedora en los comicios. Dentro de su política, muchas de las leyes promulgadas en este periodo inicial tenían como uno de sus pilares fundamentales promover el crecimiento de la industria nacional y estimular el uso de la tecnología local, buscando favorecer especialmente a la burguesía nacional. En cuanto a la participación del capital extranjero, se buscaba permitir la misma solamente en tanto no limitara la capacidad decisoria del país, no significara una carga gravosa de futuros pagos y demostrar tener efectos positivos para el desarrollo nacional. Por otro lado, se sancionaron leyes por medio de las cuales el Estado buscaba controlar el comercio externo de carnes y granos. Además, con voto favorable del peronismo y el radicalismo, se aprobaron las leyes de nacionalización de los depósitos bancarios y la ley de impuesto a la renta normal potencial de la tierra. La política cultural de Cámpora, a cargo del ministro Tayana, se caracterizó por un momento de amplia libertad ideológica que contrastó fuertemente con los 2 años anteriores y con el gobierno de Lastiri, donde comenzó de nuevo un periodo de censura y persecución política. Lastiri sancionó también el decreto número 1774 que prohibía la importación de libros o películas cuya finalidad sea la difusión de ideologías, doctrinas, sistemas políticos, económicos o sociales tendientes a derogar la forma republicana y representativa de gobiernos o contrarias a los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional que regía en ese momento. El 23 de septiembre de 1973 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales con motivo de la renuncia de la fórmula Cámpora-Solano y para elegir al nuevo presidente. El vencedor fue Juan Domingo Perón, representante del partido Frejuli, un partido integrado por peronistas, frondicistas, demócratas cristianos, socialistas y conservadores populares. Con el 61,85% de los votos fue electo para su tercer mandato y como vicepresidenta estaba María Estela Martínez de Perón, también representante del Partido Justicialista.